Muy buena gente, hoy es Halloween y estoy un poco triste porque me iba a poner una peluca, pintar un poco, ya sabéis, un poco de paripé para presentar este vídeo, pero me ha desaparecido la peluca y no tengo pinturas por casa. Así que ajo y agua, ¿no? Como se suele decir, a joderse y aguantarse, y a falta de pan, buenas son galletas, como se decía en Como Dios, y os traigo unas cuantas películas para que hagáis una maratón esta noche o esta tarde u otro día que queráis una maratón de terror. Las películas que traigo, unas son bastante conocidas, seguramente hayáis visto alguna que otra, pero son ese tipo de películas que son buenas, te las recomiendan, las ves y ya se te olvidan, hasta que te las recuerda un amigo tuyo, o ves el título, o ves una imagen, y otras no son tan conocidas, pero están bastante bien, en plan, no son la repanocha, pero son bastante entretenidas y para hacer una maratón son bastante disfrutables. Y bueno, si tenéis curiosidad por lo que os he traído, veniros, hombre, veniros. Si os atrevéis. Antes de empezar quiero aclarar unas cositas. Lo primero de todo, si no estás suscrito, suscríbete porque me apoyas un montón y aparte es gratis, no te cuesta nada, es un botoncito y fin, ya estoy en tu YouTube. Lo segundo que quiero decir es que esto no es un top. Son películas que os recomiendo, ya sean mejores o peores, pero no voy a ir de menos a más, ¿vale? Voy a hacerlo de forma cronológica. Y dicho esto, vamos a empezar ya con la película The Hitcher de 1986. Aquí se llamó, en España se llamó Carretera al Infierno. Imaginaros que vais por la carretera, tenéis un poco de sueño y tal. En esa época también, es la época de los 80, no había móviles, no había Red Bull, había café, sí, pero no había tantas gasolineras en esas carreteras como hay ahora. Y mientras que vas conduciendo te encuentras a una persona que está haciendo autostop y dices tú, uy, si se sube me da conversación y así no me duermo y no tengo un accidente. Pues este hombre, este buen hombre, se para y deja entrar a un desconocido, ¿no? Cuando recoges a alguien de la carretera es un desconocido que entra en tu espacio, en tu coche. Y bueno, da la casualidad o la mala suerte que entra una persona bastante extraña, una persona que no se comporta de una forma normal. Mientras que el protagonista le está diciendo cosas para, yo qué sé, para entablar una conversación y tal, es muy amable, pues esta persona como que no le responde de forma lógica. Van pasando los minutos y la tensión crece hasta que ven un coche abandonado en el arcén y el protagonista quiere parar para ver si le ha ocurrido algo a la gente que iba en ese coche. El autostopista le dice que no pare porque la gente de ese coche no va a ir muy lejos, que no se preocupe. Y el protagonista le pregunta que por qué. El autostopista responde que no van a ir muy lejos porque le ha rajado el cuello, las piernas y los brazos. Aquí el protagonista se pone nervioso, se deshace de él, pero no se da cuenta de que ahí ha empezado la aventura. Ahí ha empezado una persecución que va a durar varios días. Esta película a mí me gustó, ¿vale? La vi hace poco y me gustó bastante. Pero sí puedo decir que tiene algunos fallos de guión si no piensas que hay algo detrás de todo lo que ocurre, ¿vale? Yo tengo una teoría sobre la película que he buscado en internet y no he visto nada, así que si esa teoría no es cierta, esta película tiene bastantes fallos de guión. Pero aún así es una película muy recomendable porque tiene tensión constante. Es una película que a lo mejor no tiene muchos diálogos, pero la acción está muy bien rodada, las persecuciones están genial y no sé, tiene algo. Es una película que tiene algo, es una película ochentera, muy entretenida, como estoy diciendo, y que seguramente os guste a más de uno y a más de una. La segunda película que os recomiendo seguramente sea la más famosa que os traigo, se llama The Misery, una película que mucha gente ha visto, pero es de esas que se ven una vez y ya está, y se dejan ahí en visto. Aquí os la traigo para que la recordéis, para decir, anda, pues voy a volver a verla, que me gustó mucho. Y es una película muy interesante, que está basada en un libro de Stephen King, y va sobre un escritor que tiene un accidente, un escritor muy famoso, y da la casualidad, o la mala suerte, también en este caso, que es ayudado y recogido por una persona que es muy fan de él, que es una señora, y lo ayuda a recuperarse en su casa. En el momento que se recupera y quiere irse este escritor, esta persona como que no le deja hasta que no cumpla un objetivo. Y la verdad es que es muy buena la interpretación de la protagonista, es increíble, le dieron el Oscar porque es que
es impresionante. Yo esa señora me la encuentro y vamos, me falta carretera para huir. No es que tenga una apariencia terrorífica, pero solo con su presencia, con su personalidad, es que te da un terror que se te queda en los huesos varios días. Esta película es de 1990, una película que ha envejecido muy bien porque tiene buenos diálogos, buenas actuaciones, buen guión, buena dirección. La historia la sientes muy cercana porque le puede ocurrir a cualquier famoso, ¿no? Y la verdad es que es una película llena de tensión, llena de momentos tétricos, ¿vale? Momentos perturbadores, como por ejemplo el del martillo y los tobillos. Por favor, esa escena os va a doler hasta el alma cuando la veáis. La siguiente película que os traigo es de un director que al principio le gustaba hacer películas de terror mezcladas con fantasía, con monstruos que podrían haber salido de una pesadilla que ha tenido ese día. Y este director es Guillermo del Toro, y la película a la que me refiero es Mimic, que nos traslada a Nueva York, donde hay una epidemia de cucarachas que transmiten una enfermedad que puede matar a los niños. Una entomóloga consigue modificar a un bicho genéticamente y elimina a esta plaga, pero al cabo de unos años ese insecto se convierte en algo mucho más terrible. Y esta película no es muy recomendable para esa gente que no le gusten los bichos, sobre todo las cucarachas. Pero si a ti te den igual los insectos, es una película muy disfrutable, una película muy seria y una película que nos mete dentro de Nueva York y de sus alcantarillas. Unas alcantarillas que después de lo que pasa son bastante terroríficas. Tiene sustos bastante simples, sustos típicos, ¿no? Pero que funcionan para entretenerte, y el final a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero en general es una película de terror muy efectiva y que te va a tener arrascándote todas las partes de tu cuerpo 1 hora y media. La siguiente película que os recomiendo es mucho más desenfadada que Mimic, y me refiero a The Faculty de 1998, una película que nos introduce en una escuela con un montón de adolescentes que son clichés andantes. Tenemos al empollón, a la empollona, a la sexy, al quarterback que luego se liga a la sexy, al chungo antisistema, a la profesora que es muy tímida pero luego no es tan tímida, al director estúpido. Pero esta película, en vez de tener el típico asesino que les persigue, tenemos un bicho o un alien que se mete dentro de sus cuerpos, ¿no? Y claro, estos adolescentes tienen que impedir que este alien o este insecto domine el mundo. Esta película pretende homenajear a todas esas películas de este estilo de los años 80 y sobre todo hace referencia a la película La Cosa. Cuando veáis The Faculty, veréis por qué lo digo, ¿vale? Hay un momento igual a la película La Cosa que a mí me encanta. Y no sé, es una de esas típicas películas que sientes que son un poco malillas, pero muy entretenidas. En plan, la pillas por la tele empezando un sábado por la noche, un domingo por la tarde y te quedas viéndola hasta el final. O en un sitio de streaming ves la sinopsis, le das y solamente veas la 1 hora y media que dura. Y si todavía no os he convencido para ver esta película, el director es Robert Rodríguez. Continuamos con la película de 2007 The Mist o La Niebla, que se llamó aquí en España. Una película dirigida por Frank Darabont, el mismo que dirigió La Milla Verde o Cadena Perpetua, un director que siempre coge novelas de Stephen King y las lleva a la gran pantalla, y en este caso pasa lo mismo. The Mist es una adaptación de un libro de Stephen King que va sobre una familia que después de pasar una tormenta nocturna, al día siguiente tienen que ir al supermercado de su pueblo, y mientras que están comprando con un montón de gente, pues una niebla empieza a atrapar el pueblo, ¿no? Una niebla muy densa, y la gente que viene corriendo de esa niebla como que se asusta, como que hay algo ahí que mata a la gente. Dentro de ese supermercado empiezan a discutir, ¿no? Unas personas no se lo creen, otras personas empiezan a creérselo y otras personas, pues no digo nada, van a lo suyo. En esta película hay uno de los personajes que más he odiado en mi vida en una película, de verdad, os lo aseguro, y solamente vais a saber a quién me refiero si la veis. Esta película está bien dirigida, tiene buenos personajes, las actuaciones, bueno, están bien, no son nada del otro mundo. Los efectos visuales como que se les nota, ¿no? Se nota el paso del tiempo y no han envejecido muy bien. Pero lo mejor de esta película son los grupos que se forman en el supermercado y todo lo que rodea la niebla. Todo ese misterio. Estás como 2 horas porque la película
Empieza a los 15 minutos, empieza como un tiro la película, luego se relaja un poco, pero ahí empieza a formarse las bases de cada grupo y es muy interesante ver cómo evolucionan ciertas personas cuando estás en un momento de tanta tensión. Y también el final de esta película, por favor, es de lo mejor que he visto en una película de terror. En definitiva, una película llena de tensión, con momentos efectivos de terror, sobre todo cuando salen a la niebla, y con un final que te va a dejar boquiabierto. Continuamos con una película que a la crítica profesional no le gustó nada, pero al público en general sí. Yo cuando la vi un día por la tele, que la pillé, la disfruté bastante, y la película es Pandorum de 2009. Esta película nos cuenta la historia de dos tripulantes que se despiertan en una nave espacial sin saber quiénes son ni tampoco lo que tenían que hacer allí. Mientras que van investigando ciertos puntos de la nave, se van dando cuenta que no están solos en ese lugar y también se dan cuenta que algo esconde. Esta película es la típica que tiene muchas cosas buenas y también tiene muchas cosas malas. ¿Qué tiene de bueno? Pues la escenografía es excelente, tiene un buen maquillaje para los seres que aparecen en ella, la historia principal es muy interesante, el final, aunque clásico, es muy efectivo y algunas actuaciones están bastante bien. ¿Pero qué tiene de malo? Algunas actuaciones están bastante mal, hay una historia que no es la principal, que es innecesaria y se nota que es como si estuviera de relleno. También tenemos algunas escenas que van tan rápido que no te enteras de lo que está pasando y hay muchas cosas que pueden estar cogidas con pinzas. En mi opinión es una película que está bastante bien, bebe mucho de Alien, Pitch Black y otras tantas, pero es una película súper entretenida que tiene un ritmo trepidante, os lo aseguro. También los primeros minutos son agobiantes, si tenéis claustrofobia, si os sentís mal cuando estáis en sitios cerrados, a lo mejor los primeros minutos de esta película os agobian bastante, pero no sé, en general es una película que seguramente os entretenga muchísimo, dura como 1 hora y media, 1 hora y 40 y como os he dicho antes va como un tiro y el final os aseguro que os va a sorprender muchísimo. Y por último una película de género slasher como fue Halloween o Viernes 13 que se llama Hellfest de 2018, una película que va sobre un grupo de adolescentes que van a un festival que se celebra en un parque de atracciones por la noche con la estética de Halloween. O sea, hay atracciones terroríficas, pasajes del terror, todo el mundo va disfrazado, hay espectáculos en vivo terroríficos donde matan a gente. Son espectáculos, no matan a la gente en realidad, pero todo esto perseguidos por un asesino en serie que al entrar ahí es como que está en casa, ya que si mata a alguien nadie se alarma porque se creen que es parte del espectáculo. Y lo mejor de esta película no son los personajes, ni las actuaciones, ni el malo, ni los sustos, sino la ambientación. Os aseguro que ese lugar es espectacular. Todos los lugares que visitan estos personajes son increíbles, dan un miedo. Yo me estoy pensando en ir porque es que la verdad es que es espectacular el lugar. Ese festival espero que lo traigan a España o algo así porque me parece increíble ir una vez en la vida. Tengo que decir que la película no es el mejor slasher que vais a ver en vuestra vida, pero si pedís poco, si pedís unas muertes más o menos buenas, unos personajes tontos que van a ir muriendo uno a uno, un asesino que se ríe de ellos ya que está en su hábitat, ¿no? Está en un lugar que se mueve como pez en el agua, también hay escenas muy chulas por la ambientación, como os estoy diciendo, y el final lo dejan abierto para poder hacer más películas sobre este personaje, sobre este asesino, que la verdad es que te quedas con ese regustillo de quiero saber más de este personaje. Y bueno, yo con esto ya concluyo, espero que os haya gustado el vídeo y las películas que os he recomendado. Ponedme en los comentarios si habéis visto todas las películas que os he dicho, si habéis visto algunas, si no habéis visto ninguna. También ponerme recomendaciones vuestras, ¿vale? Ya sean para mí o para otras personas. Suscribiros, darle a me gusta y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! Y cuidado al iros a dormir.